Feliz año nuevo a todos antes que nada. Durante estas fiestas decidí tomarme unos días libres y durante estos me pasó algo curioso y que hace mucho no tenía el placer de disfrutar. Y es el sentarme una tarde y simplemente ver una serie completa sin pensar en nada más. Esto es algo raro para mí, porque de base no suelo ver muchas series o películas y mucho menos tirármelas de una sentada en una tarde. Sin embargo, Blue Eye Samurai consiguió eso. Y siendo esta una de las obras más entretenidas que he visto últimamente, me gustaría hablar sobre ella. Y ya que esta serie se puede abordar desde tantos matices, como su arte, historia o mensaje respecto a la feminidad, quise enfocarme en uno más sencillo y familiar para todos. Además, que es el elemento más reconocible a primera vista de esta serie, y es su uso de la violencia. La fascinación por la violencia en la ficción en general es un tema complejo y multifacético, que ha sido objeto de debate durante mucho tiempo. La violencia a menudo genera emociones intensas, como la adrenalina, el suspenso o el miedo. Estas emociones pueden resultar atractivas para muchas personas, ya que ofrecen una experiencia estimulante muy poderosa. Para otras personas, dentro de la ficción, es una forma de escapar de la realidad y sumergirse en un mundo ficticio, y la violencia puede ser parte de esa experiencia, ofreciendo un tipo de entretenimiento que te permite desconectarte completamente de la vida cotidiana. Ver violencia en general también puede servir como una forma de catarsis, permitiendo a las personas experimentar y liberar emociones negativas de una manera controlada y segura, y algunas películas o obras utilizan la violencia como una herramienta para explorar temas psicológicos y sociales mucho más profundos, como la naturaleza humana, la moralidad, el conflicto e incluso la justicia. Y a veces se utiliza como una herramienta narrativa para avanzar en la trama y desarrollar personajes. Esto puede hacerlo impactante y memorable, capturando la atención del espectador de manera efectiva. Sin embargo, a pesar de que estos argumentos me parecen correctos, siempre me decantaré por las sabias palabras de Quentin Tarantino ante la pregunta de por qué nos gusta la violencia, y es, pues porque es divertida. A veces las respuestas son simples, y creo que justamente esta palabra es parte del secreto del éxito de Blue Eye Samurai, su simpleza. No me malentiendan, no quiero decir en ningún aspecto que esta serie sea mediocre o algo por el estilo, ya que lamentablemente el término simple regularmente se asocia a un contexto negativo, pero yo nunca lo he visto así. Después de todo, la palabra simple como tal puede referirse también a algo básico y necesario, o bien a algo que carece de complejidades innecesarias, y es justo esto por lo que considero que Blue Eye Samurai es algo simple. En definición, no son necesarias muchas complicaciones para tener una buena excusa para la violencia en la ficción. De hecho, una vez leí un comentario que hacía mención de cómo esta serie es una función perfecta entre Kill Bill y Mulan, y yo mismo no habría podido decirlo mejor. Y miren, estoy consciente que no es el mejor momento para andar citando estrellas como esta debido a cierta lista que se ha hecho viral recientemente y de la cual se maneja mucha desinformación, pero es innegable que esta serie existe en gran parte gracias a la influencia de Quentin Tarantino por un lado y por otra, una algo menos reconocida, al menos la mayoría de los análisis, la de Clint Eastwood. Antes mencioné que esta serie es una función entre Kill Bill y Mulan, pero matizando más aún, es más bien como si agarras Mulan, le cambias un poco la historia, la dirigiera Tarantino y de alguna forma la protagonizara Clint Eastwood en la piel animada de una mujer. Y estoy consciente que es una frase muy extraña, pero creo que define correctamente la idea. Podríamos detenernos a hablar también de cómo esta serie hace un trabajo magistral en desmoronar el arquetipo tradicional de hombre rudo y frío, que justamente en Occidente Clint Eastwood es una de las mayores representaciones de este arquetipo, si no la mayor, el cual parecía ser el paradigma necesario en este tipo de historias para el cine clásico, y a la vez arregla el paradigma de la mujer fuerte e independiente que tanto se ha afectado de la mala escritura y poca calidad de historias más recientes. Lo cual es un trabajo monstruoso para una serie salida de ningún lado, básicamente, pues esta obra no es continuación de nada, no es adaptación de nada, y aún así ha llegado a ser top de su plataforma. Pero como iba diciendo, violencia. Su uso como herramienta narrativa es muy variado y está dividida normalmente en varios extremos. Por un lado, es usada para el crecimiento y aprendizaje de los personajes, para representar crueldad y deshumanizar al mundo.
pero por otro está la fantasía de poder o en su defecto del castigo o justicia, la idea de que mediante las capacidades de un individuo para causar dolor se puede resolver algo y reivindicar una idea, que es la que se trabaja más en esta serie. Y luego está la violencia cómica, la que está ahí por ser disfrutona, porque este tipo se lo merecía o ni siquiera eso, solo porque era divertido que le pasara y pues le pasó. Actualmente la serie toma tratamiento de las dos últimas y deja la primera forma un poco en segundo plano, aunque presente, en parte por su intención y en parte porque suele ser muy complicado tratar estas dos formas a la vez sin crear inconsistencias. Por ejemplo, imaginen que de repente Mizu se sintiera culpable por todo el camino de sangre que ha dejado y decidiera elegir otra resolución. Esto es un cambio que puede llegar a hacerse, sin embargo, de no ser bien tratado, puede desde arruinar al personaje hasta la intención de la misma obra, como si se pusiese a dar sermones de un segundo a otro luego de haber mutilado y lesionado a personas inocentes en un dojo solo por información. Estos dos tipos de violencia son extremos opuestos debido a que la transición de uno a otro necesita tratarse con cuidado o en su defecto arraigarse a uno para mantener la idea central del tema, y de momento Blue Eye Samurai se arraiga bastante bien al suyo. Otro tema interesante es la forma correcta de transmitir la violencia, y a mi parecer es lo más importante a la hora de hacer una obra que gira alrededor de esta. En mi opinión, esto se debe a varios factores, desde el tipo de violencia que quiera transmitir hasta las formas de tu obra para hacerlo, pero sobre todo para mí siempre hay una que indistintamente del tipo o intención de la obra va a dejar al espectador boquiabierto, y esa es la violencia cruda, la inmediata, sin miramientos o preparación. Y creo que la razón de que nos afecte tanto no es porque no la esperemos, que también, sino porque nos recuerda que puede llegar a ser así en la vida real. Un acto violento que nos sorprenda en nuestra vida cotidiana, y ver ese temor hecho realidad es una gran parte de lo que hace este tipo de violencia algo impactante. Volviendo al cine de Tarantino como referencia, sus muertes suelen ser muy crudas, no hay demasiado drama de por medio más allá de la tensión para preparar la propia muerte, pero lo que es el acto como tal suele ser sucio y rápido, salvo cuando se requiere un toque más cómico. Y es justamente eso, ese sentimiento de decir, ¿y ya se murió? Lo que nos suele dejar con la piel de gallina en muchas obras, porque por un lado está la ya mencionada sorpresa de solo pensar en la existencia de ese tipo de violencia, y por otro, las consecuencias que puede tener para nuestros personajes. Porque si la serie nos muestra la muerte de esta manera, que dice que no hará lo mismo con los personajes hacia los que sentimos empatía, y esto es una gran forma de crear tensión y de no siempre esperar que el bueno va a ganar porque va a ganar. Honestamente, durante toda la serie me sentía algo apresurado cada vez que veía a la protagonista en una situación complicada, pues se nota la tensión justamente porque en cualquier momento puede haber un golpe mortal, y siendo que esta serie no tiene referencias anteriores, es algo que perfectamente pudo haber pasado. Este tipo de tensión es muy difícil de manejar, pero con los soportes que toma esta obra y su tratamiento de la violencia, creo que lo hace súper bien. A pesar de que considero que el uso de la violencia en esta serie es espléndido y en muchos aspectos es una obra destacable, también tiene muchas cosas negativas y son en parte consecuencias de estas dotes. Y de nuevo hablamos de su simpleza, esta vez para lo malo. La consecuencia de este despliegue de violencia y entretenimiento es el tener que apagar el cerebro por momentos para ciertos temas, pues claro, todo esto tiene que tener un origen, y la serie no hace muy buen trabajo explicándolo, tengo que ser franco. Por ejemplo, alertas de spoilers, ¿por qué exactamente Mizu quiere matar a su padre? ¿Porque ella nació de ojos azules y ya? Entiendo el tema del trauma y la exclusión, además que aplaudo que se tratara a profundidad el tema de la hermeticidad, racismo y posiciones extremistas en Japón, pero no me deja de parecer excesivo el ir a matar a su padre por eso, y no solamente eso, sino que no le importe matar a absolutamente todo el mundo que se le ponga delante solo por una vendetta personal, porque nació como nació. Tal vez en el futuro den más motivos con una segunda temporada confirmada, pero realmente me parece que de base es una razón algo sosa y aburrida.
y peor aún, lo siguiente es el tema con su esposo. De nuevo, exactamente por qué hace lo que hace. Digo, sí, la abandonó y creía que tal vez él la haya entregado, pero me parece jodidamente extremista el matarlos y siquiera dar la oportunidad de hablar, más aún, considerando que también estaba dudando de su madre, sin mencionar que deja que éste mate a su madre sin más, cuando recordemos se supone que todo esto lo hace por el juramento a ella. Francamente, nada de esto tiene mucho sentido, y normalmente en las obras de este tipo, la escritura sencilla no es un problema. El problema en Blue Eye Samurai es que te recarga esto demasiado y parece realmente querer darle importancia, pero no lo consigue. A lo mejor es mi percepción, y si es simplemente una excusa para dar pie a la violencia y no centrarse tanto en esa historia, me parece perfecto. Pero por alguna razón, con esta serie siento que sí quieren darle un peso a esta historia, un peso que claramente no existe porque faltan razones. Y, hey, no tiene nada de malo, insisto, me parece una serie hermosa y sumamente entretenida y recomendable, pero es una crítica que no puedo evitar mencionar cuando todo lo que he visto es positivo respecto a la serie y realmente tiene sus momentos en los que la calidad baja bastante, y si lo piensas más de una vez te deja algunas lagunas argumentales, lo cual destaca aún más cuando hablamos de que estas cosas ocurren en las motivaciones de nuestra protagonista. Si pasara en algo adyacente, en algo secundario, no sería tan importante como en el origen de por qué Misu hace lo que hace. Aún con esto, por encima de todo, creo que vale mucho la pena darle la oportunidad. No creo que decepcione a nadie siempre y cuando sepas dónde te estás metiendo, y más aún, con todo lo que he dicho, creo que va a sorprender a más de uno, aunque la verdad es que para este punto creo que todo el mundo ya lo habrá visto. Estoy un poco tarde con este video, siendo sinceros, pero mejor tarde que nunca. Este video es de este tipo de formato que había mencionado que me gustaría agregar al canal, y no se preocupen que el contenido clásico va a seguir llegando. Esto simplemente es una prueba y dependerá de si les gusta o no les gusta, si hay apoyo o no hay apoyo, que haya más como esto en el futuro. El año pasado fue algo muy inesperado para mí respecto al crecimiento y apoyo del canal, e iniciando este 2024 espero poder devolver ese apoyo con calidad y variedad en los videos, mucho más que antes. Como siempre, pueden dejar sus ideas u opiniones en la caja de comentarios, y sin más que agregar, chao.